Buenas tardes, nos encontramos en este momento en el Diálogo Interamericano en Washington, D.C. Estaremos realizando una breve entrevista con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la UNAV, que está de visita participando en una conferencia en este diálogo. Félix, recientemente fuiste electo para formar parte de este Consejo Político. ¿Cómo te sentís vos? Y nos podrías hablar un poco de los desafíos que vos mirás dentro de este consejo. Mira, muchas gracias por la pregunta y saludos a las personas que nos miran a través de esta página, ¿verdad? Que se ha convertido en una referencia para el trabajo que hace la diáspora en pro de la democratización de Nicaragua y la salida inminente de la dictadura. Mira, yo estoy positivamente sorprendido de haber sido en primer lugar nominado y después de haber salido electo, porque el proceso, que en mi opinión tomó mucho tiempo, porque la UNAV se conformó en octubre y yo he sido una de las voces más críticas que la UNAV hasta ahora no tenía un consejo político. Es algo que nos ha estado pidiendo el Consejo de la OEA, nos lo ha estado pidiendo el grupo de trabajo, lo ha estado pidiendo inclusive amigos en el Parlamento Europeo, que necesitaban una contraparte que representara a la Asamblea de Organizaciones, que hasta ahora son 74 organizaciones 74. Las que integran a la UNAV. Sabemos que, a pesar que suene mucho, no es suficiente. Quiero empezar diciendo que la UNAV requiere más diversidad, más representatividad. Yo escucho a veces muchas críticas ¿qué sector en todo el sentido. O sea, Nicaragua es un país diverso y requiere más representatividad de organizaciones territoriales, de organizaciones de la diáspora, inclusive ideológica, ¿verdad? Porque escucho muchas personas que dicen, pero ahí la UNAV es mucha izquierda. Todo lo voy a poner de ejemplo. Bueno, entonces requiere que más organizaciones que no se consideren de izquierda se integren. Pero hago este preámbulo para explicar que hubo todo un proceso y yo me sentí de alguna forma retado, porque he sido el más crítico. Entonces, bueno, ¿qué criticas tanto? Sumate entonces al Consejo Político. Y para mí lo más fácil hubiera sido, Osvaldo, quedarme en mi posición que he tenido desde abril, que es como de un autoconvocado más. Pero creo que lo más difícil no es lo más fácil desde el punto de vista democrático. O sea, el camino correcto no es usualmente el fácil. Entonces, soy parte de ese consejo político integrado por 12 personas. Nuestro principal reto de ese consejo es representar el mandato que nos ha dado la Asamblea, que es ser la principal representación en medio de la diversidad de la demanda urgente del pueblo de Nicaragua que surgieron en abril. Quiero aclarar, perdón que me extiendo un poco, que el Consejo Político no es una junta de transición, no es un gabinete en la sombra, no es un grupo de candidatos, no es un partido político, es una junta directiva de la UNAV con un mandato temporal y bajo la supervisión de la asamblea que la integra. Félix, y vos mencionaste en una reunión, estaba ahí presente, que eventualmente vos podrías declinar tu membresía en este consejo político si los miembros de la diáspora en todo el mundo, bueno, particularmente acá en los Estados Unidos, se ponen de acuerdo en otro candidato. Háblanos sobre eso. Sí, totalmente. Mira, yo creo de que dentro de la UNAV y del Consejo de la UNAV hay un sector que todavía no está representado. Hay varios que no están representados. Por ejemplo, el movimiento campesino, pero el movimiento campesino decidió no ser parte de la UNAV. Nosotros hemos hablado con doña Francisca Ramírez, hemos hablado con Nemesio, y ellos saben de que la posición del movimiento campesino ahí está, y cuando ellos deciden tomarlo, la van a tomar. Pero hay otro grupo, además del movimiento campesino, que no está debidamente representado, como es la diáspora, ¿verdad? Entonces, como no podemos ampliar infinitamente el consejo político, ¿verdad? Sí, no. De hecho, se amplió de 7 a 12 para poder dar más espacio, porque también se incluyeron a las madres de víctimas, se dio un espacio para los presos políticos ya liberados, en una posición que ocupa Yaritza Mairena, etcétera. Entonces, lo que yo he dicho es que, y lo digo públicamente, la diáspora es fundamental y la diáspora debe estar dentro de la UNAV y el Consejo Político. Pero ¿cómo hacemos para definir quién ocupa esa posición cuando hay tantas organizaciones de la diáspora? ¿Cuál sería el mecanismo? Yo no me quiero meter en eso, yo creo que la diáspora tiene que decidirlo. Lo que he dicho es que antes había el problema de poca organización de la diáspora. Después de abril es al contrario, hay una explosión de organización, y quiero públicamente decirles de que si en algún momento la diáspora se organiza y tiene un delegado y necesita estar ahí, yo con mucho gusto, ya saben de que creo que las posiciones son para servir, son temporales. Yo estoy ahí para ayudar a la conformación inicial del Consejo Político, y si la diáspora necesita un espacio, yo con mucho gusto y muy honrado lo cedería para su integración.
Perfecto, Félix. Una última pregunta. Y mira, esta es una confusión que yo he sentido mucho en las redes sociales y dialogando con algunos nicaragüenses. La diferencia entre la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza, ¿la podrías explicar rápidamente? Claro, rápidamente. Mira, la Alianza Cívica es el grupo que constituyó la Iglesia Católica cuando el gobierno dijo que aceptaba ir a negociar. Entonces, como la Iglesia, como mediadora y acompañante, invitó a un grupo de ciudadanos, algunos de ellos, como fue mi caso, cuando mi nombre fue presentado al gobierno, solo para dar un ejemplo, bueno, no solo me pasó a mí, le pasó también a Doña Chica, el gobierno pues no los aceptó, pero al final se llegó a un consenso entre el sector privado, sociedad civil, estudiantes, iglesia, de quienes podían representarnos en el diálogo. Entonces, esa es la Alianza Cívica, ¿verdad? Luego en octubre se conformó la Unidad Nacional Azul y Blanco, tratando de responder a la necesidad de un espacio mucho más abierto. Y de hecho debo decir con transparencia que la Alianza ayudó a conformar a la UNAP. La Alianza es parte de la UNAP, pero son dos organizaciones, ¿verdad?, que tienen misiones muy claras. La misión de la Alianza es llevar a cabo la negociación, ¿verdad? Es con ese propósito que nació. Y el propósito de la UNAP, para explicarlo muy sencillamente, es servir como una especie de asamblea ciudadana donde están los diversos grupos, porque no podemos estar 70, 80, 90 grupos en el diálogo, ¿verdad? Exacto. Y esos grupos estamos ahí con el mandato esencial de acelerar la lucha cívica, la lucha política, la resistencia frente a la dictadura. Y eso en algunos casos nos coloca en sintonía con la Alianza, pero en otro momento, y lo digo con transparencia, nos toca presionar a la Alianza. Exacto. Porque nuestro mandato es un mandato, digamos, un mandato más desde la calle, más desde la movilización popular. No sé si la diferencia está clara. Me parece que está muy clara ¿Un mensaje para finalizar a los nicaragüenses? Bueno, en general yo quiero decir de que luego de 2 semanas, las últimas 2 semanas en particular, que me llevaron a hacer una gira por el sistema de Naciones Unidas en Europa, particularmente con Ginebra, y luego los 2 días de intenso trabajo con el grupo de trabajo de la OEA y con varias misiones diplomáticas acreditadas acá, yo les puedo decir que el pueblo de Nicaragua no está solo, de que la comunidad internacional está totalmente clara que si Daniel Ortega quiere darnos vuelta con la negociación, que si quiere hacer de la negociación un circo, que si se levanta de la mesa o que si él mismo quiere de alguna forma continuar su represión, no es la situación que tenía Ortega el año pasado, cuando todavía habían algunos gobiernos que le daban el beneficio de la duda. Ortega está abandonado, expulsado del Internacional Liberal. En el Consejo de Derechos Humanos hubo una resolución histórica. Los amigos venezolanos han esperado 10 años o más por una resolución como la que tuvo Nicaragua, y Ortega está solo, está abandonado, está aislado, ha perdido la comunidad internacional, que es uno de los puntos de presión importantes. Pero el otro punto de presión más importante todavía es la lucha que hagamos nosotros internamente, y la lucha cívica inicia en el corazón. La lucha cívica inicia con la esperanza. En el momento en que nos sentimos derrotados emocionalmente, le estamos dando un punto al tirano. Entonces no pierdan la esperanza. Los presos políticos van a salir todos, sí o sí, absolutamente todos, y vamos a encaminar a la construcción de una nueva Nicaragua gracias al trabajo que ustedes van a estar haciendo. La queremos libre. Gracias, Félix. Esta es una transmisión para la Nicaragua Film Coalition de los nicaragüenses para los nicaragüenses. Gracias.